Hace varios domingos sobre las 7 iglesias de Asia. El próximo domingo estaremos iniciando una nueva serie de mensajes sobre la vida de Moisés y estaremos varios domingos predicando de ese gran siervo de Dios. Pero llegamos al final con Laodicea, la iglesia tibia, y está en el capítulo 3, los versos del 14 hasta el 22, donde tuvimos la lectura devocional. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú nos hablas a través de ella. Danos un corazón receptivo, Señor, para poder atesorar las verdades que tu palabra contiene. Ayúdame con tu poder, Señor, a hablar en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay muchos en las iglesias y en ocasiones podría decirse que hasta congregaciones enteras que están perdidos. Tienen toda la riqueza de la enseñanza del nuevo pacto, la vida, la muerte y resurrección de Cristo, que se encuentra en diferentes versiones de la Biblia, que ni creen ni obedecen. Como resultados, están condenados, al igual que lo estaba el incrédulo Israel. La iglesia en Laodicea representa a este tipo de iglesia apóstata que han estado existiendo a lo largo de la historia y que de una manera muy especial se va a manifestar en los tiempos del fin, específicamente durante los 7 años de tribulación, donde vendrá a adorar al anticristo y junto con el falso profeta harán todo para que la gente se olvide de Dios y se vuelva a ese nuevo Dios que va a existir durante esos años tan terribles. La iglesia de Laodicea representa a esas iglesias apóstatas. Es la última y la peor de las 7 iglesias a las que nuestro Señor se dirige. Tiene la sombría distinción de ser la única de estas 7 iglesias a quienes Cristo escribió que no tuvo una palabra positiva de elogio. Realmente es algo impactante. Debido a la drástica naturaleza de la situación en Laodicea, es también esta carta la más amenazante de las 7. Y se puede dividir en las mismas partes que hemos estado considerando las cartas anteriores. 6 partes. Primero, el escritor. En este caso dice el verso 14, el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios dice esto. Esto es una descripción ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Si usted observa, son 3 títulos divinos. En primer lugar, Jesucristo se identifica como el amén. Amén es una expresión de confirmación. Amén significa verdad. Amén significa certidumbre. Todo lo que Dios dice es verdadero. Y por lo tanto, Él es el Dios de la verdad. Como he dicho en otras oportunidades, la verdad es lo que Dios dice acerca de algo. Cristo es sin duda el amén, en el sentido de que Él es Dios, el verdadero Dios encarnado. Pero hay más en este magnífico título. Pablo escribe respecto a Jesucristo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas del Antiguo Testamento
de perdón, de misericordia, de gracia, de esperanza, de vida eterna, están muy ligadas a la vida, a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el amén, porque Él vino a confirmar todas estas promesas de Dios. Él es el amén, pero además se identifica como el testigo fiel y verdadero. No solo es el amén por su obra, sino además porque todo lo que dice es verdad, una verdad absoluta, total, una verdad que no admite discusión, que solo se debe aceptar. Él demostró ser absolutamente digno de confianza, demostró ser todo lo que dijo que era, fue perfectamente exacto, su testimonio es fiel, fidedigno. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Términos absolutos. No un camino, soy el camino. No una verdad, soy la verdad. No una vida, sino la vida. Y por último se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios. Deténgase. No tomen esta frase como la han tomado algunos de manera equivocada, para decir que Jesucristo es el primero en ser creado. Por ahí hay una secta que anda proliferando esa mentira. Esto no significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó, sino que Él es el origen de la creación. La palabra dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 18, disculpen, 13, Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 3, nos deja esta maravillosa verdad acerca de la persona de Jesús. Dice: todas las cosas fueron por Él hechas. Sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Saque a Jesús y todo se derrumba. Él es la pieza fundamental que da sentido a todas las cosas. Es el corazón de la Biblia, el corazón de toda la historia humana. Él es el centro. Todo se creó por medio de su poder. Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 2. Hebreos 1, 2. La palabra del Señor nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y podríamos seguir explorando. Colosenses 1, 16 y 17 dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta no es la descripción de un ser creado. La Biblia en Colosenses, cuando habla de primogénito, se está refiriendo a posición, a rango. Acuérdense que primogénito no solamente significaba el primero, sino el que tenía los privilegios. Y esa es la idea. Algunos toman este versículo para tratar de decir de que Jesús es un ser creado. Él no es un ser creado. Él no es un Dios con minúscula. El único Dios con minúscula es el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Jesús es Dios sobre todas las cosas. Es el escritor, el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Quiero que le preste atención a esto, porque esta carta viene de parte de Dios para su iglesia.
esta carta tiene aplicaciones también para nosotros. No quiere decir que la iglesia del camino esté llena de gente apóstata, pero estoy seguro que como en toda iglesia hay personas que no han nacido de nuevo. Y no soy yo. No se trata de esta persona que está parada aquí en el púlpito. Es Dios quien nos está hablando. El escritor. Ahora, ¿a quién la dirige? A la iglesia en la Odisea. Dice allí en el verso 14. Como en la mayoría de las otras 7 iglesias, es probable que esta iglesia se estableciera durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Ahí está Hechos 19:10, donde dice que Pablo predicó y el evangelio alcanzó a las iglesias de Asia. Él no la fundó, ya que cuando escribió a los colosenses años después no había visitado la Odisea. Como Epafras, el colaborador de Pablo, fundó la iglesia cercana de Colosas, también es muy probable que haya sido el fundador de la iglesia de la Odisea. ¿Dónde estaba esta iglesia? En la Odisea. ¿Cómo se fundó? Bueno, esta iglesia se fundó por un gobernante seleucida llamado Antíoco II. Y le puso este nombre a la ciudad porque así se llamaba su esposa. Está ubicada en la unión de 2 importantes carreteras. Esa ubicación la hizo una importante ciudad comercial. Bueno, esta ciudad llegó a ser rica, poderosa. Imagínense que llegó a pagar su propia reconstrucción cuando ocurrió un devastador terremoto en el año 60 de Jesucristo. El gobierno de Roma, o sea, el Imperio Romano, le ofreció ayuda económica. Sin embargo, ellos la rechazaron y pudieron reconstruir la ciudad. Así tendrán ustedes una idea del poderío económico que tenía. La ciudad también era famosa por varias cosas. Por ejemplo, la lana negra que producía, una lana negra y suave, se utilizaba para hacer vestidos o se tejía para hacer alfombras. También era conocida por un centro de medicina antigua. Tenía una importante facultad de medicina y fue famosa por un producto, una especie de colirio que se exportaba en todo el mundo greco-romano. Estas 3 industrias, las finanzas, la lana y la producción de colirio, se hallan presentes en esta carta, como vamos a ver. El Señor las toma como ilustración y las menciona. Ya vimos la iglesia, donde estaba ubicada, quién es el escritor. Vamos directamente al reproche. En las cartas anteriores el Señor siempre mencionaba las virtudes, los frutos, y después venía el reproche. De hecho, aprendimos que a veces es bueno ver las virtudes antes de hacer una crítica. Pero en esta ocasión el Señor no menciona nada para elogio, sino que viene directamente al reproche. Esto les va a dar una idea de la situación en la que estaba esta iglesia. Voy a resumírselo en estas pocas palabras. Estamos ante una iglesia incrédula, una iglesia apóstata, donde todos los miembros que la componían eran personas incrédulas. En otras palabras, inconversos, no habían nacido de nuevo. Vean el reproche, capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No había nada que elogiar. Y como no había nada que elogiar, el Señor fue directamente al grano, a sus reproches. Sabemos que la salvación es por gracia, no por obras. Las obras confirman o niegan la presencia de una salvación genuina. El Señor miró a su iglesia o a esta iglesia, no su iglesia porque no era de Él, y con esa mirada penetrante
conocía las obras y demostraba que esas acciones eran de una iglesia no regenerada. ¿Por qué lo reprende? Fíjense por qué lo reprende. Lo reprendió por no ser fríos ni calientes, sino tibio. ¿De dónde viene esta idea? Voy a explicarles el contexto para que entiendan de dónde viene la idea. En la Odisea no contaban con los suministros de agua que hoy nosotros podemos disfrutar. Agua apta para digerir, para tomar, para consumir. El agua en esta ciudad viajaba varios kilómetros por un acueducto subterráneo antes de llegar a la ciudad. Imagínense, el agua llegaba impura, llegaba además sucia, no era lo suficientemente caliente como para relajar, tampoco era fría y refrescante, era tibia, sucia y tibia. O sea, era un agua que no podía usarse. Y el Señor compara el estado espiritual de esta iglesia con el agua impura y sucia de la ciudad. Y le hace una reprensión estremecedora. Verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Miren, algunas iglesias hacen al Señor llorar, otras lo hacen disgustarse. La iglesia de la Odisea lo enfermó. Quiero explicar la gravedad de lo que el Señor quiere decir aquí, la magnitud de sus palabras, aplicándola a la vida de esta congregación. ¿Cuál era el problema de ellos? Miren, las personas calientes, ¿quiénes son? Aquellos que están espiritualmente vivos. Tienen el fervor de una vida transformada. Sus almas están encendidas por la pasión por Cristo y por el Señor, por su obra. Esos son los que están calientes. Los fríos o las personas espiritualmente frías, ¿quiénes son? Aquellos que no tienen interés en Cristo, en su palabra o en su iglesia. No tienen interés y no pretenden serlo o representar que tienen interés. No son hipócritas, están fríos. Ahora, las personas tibias no se ajustan a ninguna de estas dos características. Las personas tibias no son genuinamente salvas, pero no rechazan abiertamente el Evangelio. Miren qué problema. Son aquellos que asisten a la iglesia. Entiendan, los calientes son cristianos. Los fríos son incrédulos, pero no pretenden ser cristianos. Están de un bando definido. Los tibios no se ajustan a estas características. No son personas salvas, pero tampoco rechazan abiertamente el Evangelio. Asisten a la iglesia, dicen conocer al Señor, pero todo es una fachada. Son como los fariseos. Se complacen en practicar una religión de justicia propia. Son hipócritas. Son aquellos que viven jugando a ser cristianos. El Señor Jesucristo describió a tales personas con palabras muy severas en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Y cada vez que leo este versículo me impacta profundamente porque comienza con una palabra que nos debe hacer pensar a todos. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Se dieron cuenta cuál es la palabra? Muchos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense cómo dice, él lo dice, ya no les conozco, dejé de conocerles. Él dice, nunca, nunca os conocí, jamás había tenido una relación con ellos. Tan insoportable es la hipocresía que al Señor le produce náuseas. Estas personas hipócritas y presumidas se creen justas y son las personas más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Son más difíciles que de alcanzar con el Evangelio que aquellos que tienen un corazón frío. Por ejemplo, las personas con un corazón frío, al menos usted les puede mostrar que están perdidas, ¿verdad? Pero aquellos que se creen que por su justicia propia van a ser salvos, y aquí podríamos traducirlo con otras palabras, aquellos que creen que porque vienen a la iglesia, han leído la Biblia, se criaron en la iglesia, tienen un padre que es misionero, o tienen un tío que es, no sé, o pastor, o un abuelo que fue apóstol. Son asistentes a la iglesia, dan dinero, colaboran. Sin embargo, el relacionarse tanto con las cosas espirituales y no dar una respuesta a ella lleva a un estado grave que se llama endurecimiento. Las personas se van haciendo insensibles. Por eso me preocupa profundamente que mis hijos tengan una experiencia con Cristo. Estoy hablando por mi propia experiencia, ¿no? Nacieron en la iglesia, se criaron en los caminos del Señor. Todo lo que conocieron o han conocido es la Biblia, la iglesia, los hermanos. Pero eso no los va a salvar. Un día tienen que reconocer su estado espiritual. Nadie se salva por herencia. Como alguien dijera, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Ahora, esto sucede que muchas personas vienen a la iglesia una y otra vez, oyen los sermones, las predicaciones, les entra por un oído y les sale por el otro. ¿Y saben qué? Se van endureciendo. Se van endureciendo. En su interior son las personas que dicen, esto no es para mí. Ustedes hablan de Cristo, sí conocen lo que Cristo hizo. Saben historias de la Biblia, pero no han nacido de nuevo, y eso es lo que dice aquí el Señor. No están dispuestos a reconocer su verdadera condición. ¿Saben lo único que hace despertar a este tipo de personas? Cuando usted tiene un terreno duro, porque la gente ha caminado por encima y se va volviendo duro, de la única manera que usted logra que ahí pueda sembrar y dar frutos, ¿qué hace? Tiene que remover la tierra, tiene que meter el arado, sacar los peñascos, darle vuelta a la tierra. Se lo diré de otra manera, lo único que hace despertar a estas personas es el arado del juicio de Dios, las pruebas, las adversidades. Dios las usa para llamar la atención, y todavía hay personas que vuelven el rostro al otro lado y van huyendo de Dios hasta que llega la muerte. Por eso es grave la situación de ellos. No son los bastante fríos como para sentir el amargo aguijón del pecado. Lamentablemente, las iglesias están llenas de personas en esta condición espiritual. La tibieza de la Odisea estaba combinada con el engaño de sí mismo.
Cristo los reprende porque habían hecho acerca de ellos una valoración totalmente equivocada. Y les dice estas palabras en el verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si lo único que tú tienes para contar es tu riqueza, las cosas y los valores superficiales de este mundo, si todas tus conversaciones giran sobre estos temas y no tienes nada que hablar en el sentido espiritual, mira cuánto estoy creciendo porque estoy leyendo la Biblia, estoy orando, mira cuántas bendiciones espirituales Dios ha dado en mi vida. Si tú lo único que tienes que contar es esto y lo haces con un espíritu de orgullo, estás bien mal. Ellos decían, me he enriquecido, fíjense, y de ninguna cosa tengo necesidad. Se creían ellos. Y el Señor le dice, ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Sus acciones demostraron la mentira de sus vacías palabras. Jesucristo dijo en ese versículo que ya vimos, de Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, algunos solamente dicen Señor, Señor cuando están con el agua al cuello. Después que le baja el nivel del agua, se les olvida el Señor. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia, lo que el Señor está diciendo aquí es que la obediencia demuestra lo auténtico de la fe que salva. Esa es la idea. La Odisea era una iglesia muy grande, muy rica, y esa riqueza le dio a los miembros de la congregación una falsa sensación de seguridad, porque con las riquezas algunos creen el cuento de que no hay necesidades. Todo lo que quiero lo puedo comprar. Es como aquellos que se pasan la vida soñando, si me hago millonario, lo primero que voy a hacer es dar el diezmo para la iglesia. Habría que ver. Y si lo va a dar, no me diga que es de la lotería, porque entonces no podría coger. Quiero decirles algo. Cuando hay dinero, la gente se acomoda. Porque no tiene que confiar en Dios o pedirle a Dios. No, ahí está el dinero. Necesito comida, el dinero me lo da. Necesito lo que necesite desde el punto de vista material, ahí está. Puedo comprar un buen médico, etcétera, etcétera. Pero se les olvida que hay necesidades, y son las verdaderas, que el dinero no las puede llenar. Son necesidades espirituales. Ellos estaban llenos de orgullo espiritual, pero estaban arruinados en lo que tenía que ver con la gracia salvadora. Se les creía que creían que se les debía envidiar y eran dignos de compasión. Dice el Señor, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, ya Él hizo el diagnóstico, señaló el problema, pero lo extraordinario es que no los deja sin solución. Veamos el mandato, los versos del 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo, después de haber dictaminado el problema, les ofrece su misericordia. La misericordia de una genuina salvación. Les aconseja que compren de Él, porque la respuesta a este problema es Cristo. Compren de Él tres cosas. Y quiero que tengan en mente que estos tres elementos que el Señor usa, muy conocidos para ellos,
simbolizan, representan la redención verdadera. Es una iglesia incrédula y el Señor los está llamando al arrepentimiento y a la fe. Esa es la idea. En primer lugar, tenían que comprar oro refinado en fuego para que fueran ricos. El oro se usa en la Biblia para referirse a la riqueza de la salvación. Pedro, escribiendo una de sus cartas, la primera, dijo acerca de la salvación, acerca de la fe, mucho más preciosa que el oro. Lo primero que les ofrece a esta iglesia es la salvación genuina. Él quería tener una relación con ellos. ¿Tienes tú una relación con Jesús? Por eso le digo siempre a los nuevos creyentes: estás leyendo la Biblia, estás orando, hablas con Dios todos los días, dejas que Dios te hable. Eso es tener una relación con Dios. En segundo lugar, Cristo les aconseja que compren vestiduras blancas para que se vistieran y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. La lana negra de la Odisea simboliza los vestidos inmundos y pecaminosos de los no regenerados. Cristo lo que ofrece es vestiduras blancas, simbolizando las obras genuinas que acompañan a la genuina fe salvadora. Es la blancura de la santidad, es la blancura de la pureza, es aquella que viene como resultado de justificado pues por la fe. Por último lugar, les dice que unjan sus ojos con colirio para que vean. Estaban ciegos. Estaban ante las bendiciones y no las veían, ¿verdad? No las comprendían. Como todas las personas no regeneradas, necesitaban desesperadamente a Cristo. Por eso dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Y ahí están las palabras del verso 19: yo reprendo y castigo a los que amo. Saben, algunos toman este versículo y dicen que aquí el Señor no estaba tratando con una iglesia incrédula, porque habla de que reprende y castiga. Sin embargo, el versículo 18, que ya leímos, y el 20, que lo vamos a ver en un momento, indican que aquí el Señor está tratando con personas no regeneradas, necesitadas desesperadamente del oro espiritual, de los vestidos de justicia y del colirio que nos ayuda a entender y comprender la verdadera salvación espiritual. Cristo ama de manera excepcional a los cristianos. Saben, a veces yo encuentro por ahí algunos que creen que descubrieron la última Coca-Cola del desierto. Cada rato aparece uno por ahí y a veces en Facebook ponen cosas como estas. ¿Es verdad que Dios ama al pecador y que odia el pecado? Bueno, es una frase que yo he dicho muchas veces aquí. Y entonces ahí empiezan. Esta es una frase de Gandhi o no sé quién. Y hay cristianos que la repiten una y otra vez sin saber lo que están repitiendo. Son palabras de un inconverso, eso no está en la Biblia. Y yo me río leyendo estas cosas, porque cada rato aparece alguien y ya, porque alguien dijo eso no está en la Biblia. Ahora, yo no sé si lo dijo Gandhi, si lo dijo Mahoma, si lo dijo, no sé quién lo haya dicho. La pregunta correcta ¿es eso verdad o no? Sí es verdad. Ahora, el que le dice que no es verdad, le va a buscar algunos versículos de la Biblia. No, porque Dios dice que está airado contra el pecado, que Dios odia al pecador, somos enemigos de Dios. Sí, es cierto. Pero no me tomes una parte de la verdad. También hay otros pasajes de la Biblia que Dios dice que ama al pecador. Y no lo dijo Gandhi, ni lo dijo no sé quién. No, lo dijo Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. Y el mundo es mundo. No como algunos que creen en la expiación limitada, que después dicen, no, ahí mundo significa los escogidos. Eso en buen cubano le decimos cañón.
Eso es meterle fuerza a la Biblia. Mundo es mundo. ¿Y quiere decir que Cristo murió por todo el mundo? Sí. ¿Entonces todo el mundo va a ser salvo? No. Hay que tomar toda la Escritura. Para ser salvo, una persona tiene que arrepentirse y creer. En muchos pasajes de la Biblia se enseñan que Dios ama de manera excepcional a los cristianos. Sin embargo, también hay pasajes que revelan que Dios ama a aquellos que no son redimidos. Juan 3:16, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí está la idea. Le amó. Romanos 5:8, que dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. En la Biblia se enseña tanto que Dios ama a los cristianos de una manera especial, como también ama al mundo. Y ahí no está hablando del pecado, está hablando de las personas. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a su arrepentimiento. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Lo digo cuando quiera decirlo y lo seguiré diciendo. Y el que no le guste, que me demuestre que estoy equivocado por la Biblia. No me use solo una parte de la verdad. Eso, ya le digo, es una frase, no sé exactamente quién la dijo. Pero porque la haya dicho fulanito de tal, no significa que no esté en la Biblia. Acuérdense, yo tengo una regla que me ha funcionado muchísimo. Y es pasarlo todo por el filtro de la palabra de Dios. Y en este sentido tengo una mente abierta. Hago lo que dice la Biblia, examínalo todo, retén lo bueno. Y aquí está hablando de una iglesia incrédula, y aunque dice que Él les ama, eran incrédulas. Fíjense el término que emplea: yo reprendo. Es un término para dejar al descubierto y declarar culpable. El versículo 19 indica que Cristo se está refiriendo a creyentes. O sea, no indica que se está refiriendo a creyentes. El Señor compasivamente llama a la iglesia a arrepentirse, a recibir la fe salvadora. El único remedio contra el pecado es el arrepentimiento. Hay que reconocer que hemos ofendido a Dios. No es la terapia, no es un buen psicólogo o un buen psiquiatra. El arrepentimiento, después viene todo lo demás. Pero el pecado solo tiene un remedio: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Él les llama al arrepentimiento. Y tanto que dice el verso 20: he aquí, yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Este es un versículo muy usado por nosotros cuando hacemos invitaciones evangelísticas. En la Biblia hay muchos pasajes que tienen una doble aplicación. Una aplicación primaria y una aplicación secundaria. Las dos son válidas. En este caso, aunque se habla o lo usamos para hablarle a gente incrédula, aquí el Señor está a las puertas, claro, de una iglesia, pero incrédula. Por eso es válido aplicarlo para los inconversos. Porque si aquí estuviera hablando de una iglesia cristiana que está fría, o una iglesia que está en pecado, como podríamos llamarlo, entonces ese versículo no tiene sentido que se use para evangelizar a los incrédulos. ¿Entienden la idea? Ahí está. El Señor los llama al arrepentimiento. Él no está a la puerta del corazón del incrédulo como lo usamos. Primariamente está a la puerta de una iglesia, llamándolos para que se arrepientan, para que tengan una relación con Él. Y esa es la única solución y el único remedio. Vengan a la fe salvadora, reconozcan su pecado. Él se ofrece a tener una cena con ellos.
O sea, habla de una relación con ella. Y termina con estas palabras en el verso 21 y 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son los vencedores? Todos aquellos que tenemos una fe en Jesucristo. Muchos pasajes de la Biblia hablan sobre esto. Vencer es creer. El que cree, obedece. El que cree, va a mantener la marcha. ¿Implica eso que no va a tropezar y caerse? No. Lo que implica es que no se va a caer definitivamente. Lo que implica es que no se va a quedar sentado en el suelo, mirando a otros pasar junto a él. Implica que si se cae, se pondrá de pie y seguirá. Y la Biblia dice, esos son vencedores, no por su fuerza, no en sus capacidades, sino en la fe que han tenido, como dice la Biblia. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. No de vosotros, pues es don de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero hacer dos invitaciones en esta tarde. Una para aquellos que están aquí y que con toda honestidad reconocen que no están seguros de ser hijos de Dios. Cada vez que alguien me pregunta eso de las dudas, yo le digo, ¿sabes por qué a veces la gente duda? Por el pecado. Cuando tomamos la senda de la desobediencia viene la duda. ¿El remedio contra el pecado cuál es? El arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a conectarnos con el Dios vivo. Se activa la fe. Y lo único que puede vencer la fe, las dudas, es la fe. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás seguro de que eres un hijo o una hija de Dios? Cuando llegue la hora de partir de este mundo, ¿sabes a dónde vas y con quién vas? ¿Estás seguro de eso? Si no, yo quiero invitarte a que en esta hora, allí donde estás, en tu corazón, con tu mente, hables con Dios. Le pidas que perdones tu indiferencia. Recíbelo en tu corazón y dile, Padre, yo quiero tener una relación contigo a través de Jesús. Quiero marchar contigo todos los días de mi vida, porque sé que la vida pasa y lo hace rápido. Señor, yo quiero estar seguro de ser un hijo o una hija tuya. Hazlo, habla con Dios. En segundo lugar, si estás aquí y en ningún momento has manifestado públicamente que quieres recibir a Jesucristo, yo te recomiendo que lo hagas. Probablemente ya lo hayas hecho de manera personal, pero tal vez quieras hacerlo públicamente. Dios habla a tu mente en esta hora y a tu corazón. Saben, yo recuerdo cuando comenzaba en la iglesia y el pastor hacía las invitaciones, al principio me quedaba plácidamente sentado. O sea, no plácidamente, me quedaba sentado, tenía pánico a ponerme de pie. No me gustaban las personas. Me sentía incómodo en los grupos. Más aún, ponerme de pie. Y peor todavía, si al pastor se le ocurría hacerme pasar para el frente. Ya yo había aceptado a Jesucristo. Ya lo había recibido en mi corazón. Pero cada vez que hacían una campaña y hacían la invitación, empezaba el corazón a moverse. Y se movía rápido, rápido. Y era como si el Señor me dijera, ponte de pie y dale. Hasta que un día lo hice. Y perdí el temor. No es que me salve, que los demás sepan que yo soy salvo. No. ¿Saben en qué ayuda eso? En confirmar lo que ya hice en mi corazón. En reafirmar la fe que he tomado. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que recibas a Cristo. Si hay alguien aquí que quiera ponerse de pie y aceptar al Señor y decir, yo entrego mi vida a Cristo, decirlo en su corazón. No le voy a pedir ahora que lo diga aquí. No quiero que salga corriendo por la puerta. Si no quieres ponerte de pie y quieres hablar con Jesús, pídele a Él que perdone tus pecados. Hay una película por ahí que se llama El poder de la cruz. Y hay una escena que me impresiona mucho.
Y es cuando un señor tiene un accidente en su trabajo y le cae encima un poderoso equipo del trabajo, lo deja casi, bueno, quedó debajo del equipo, no podía salir, llegó el paramédico. Y uno de esos paramédicos que se acerca era cristiano. Y entonces saca una cruz que tenía en el bolsillo y le dice, se la pone en la mano, le dice, mira, Jesús murió por ti, tienes que recibirle, debes creer en él. Y aquel hombre que después supe que había tenido una historia de incredulidad y rebeldía, recibió al Señor en ese momento. Bueno, después la mujer del Señor demanda al paramédico por haber hecho eso, porque lo consideraba una agresión, una imposición. Pero bueno, aquel señor al borde de la muerte se entregó a Jesucristo. Mi pregunta es, ¿por qué tienes tú que esperar a un momento como eso? ¿Qué seguridad tienes que te va a dar tiempo? Nadie lo sabe. Nadie. Para morir hay que estar vivo. Pero ¿estás tú vivo espiritualmente? Recibe a Jesús. Habla con Él allí, donde estás sentado. Pídele perdón por tus pecados y acéptalo como tu Salvador. Amén.